Aquella llamada de las 7:30 de la mañana partió mi rutina como una navaja. Era un jueves cualquiera, de esos en los que la casa parece una estación de tren. Mochilas abiertas, cereal derramado, un zapato perdido debajo del sofá, mis dos hijos todavía medio dormidos mientras yo intentaba poner orden entre el desayuno, los uniformes y mis pendientes del trabajo remoto. Entonces sonó el teléfono. Fuerte, insistente, a una hora extraña. Miré la pantalla. Un código que no reconocía. Contesté con cautela. Bueno, y al otro lado escuché la voz de mi esposa, Verónica. Eso me desconcertó de inmediato porque habíamos hablado la noche anterior, y además, ella no era de llamar tan temprano salvo que algo serio hubiera pasado. Verónica trabajaba para una pequeña firma de mercadotecnia y, por asuntos de la empresa, viajaba con frecuencia a otras ciudades. Yo, en cambio, me quedaba en casa, atendía a los niños y trabajaba desde mi despacho improvisado. Éramos un matrimonio funcional, al menos eso creía yo. Teníamos una vida cómoda, una casa amplia en las afueras, una piscina que los niños adoraban en verano y un círculo de amigos que envidiaba nuestra aparente estabilidad. Pero aquella mañana, en su voz, había tensión. Mi bolso desapareció anoche en el hotel, me dijo. Necesito que canceles de inmediato todas las tarjetas y pidas reemplazos urgentes. Ya hablé con Julia, mi jefa. Ella va a gestionar unas tarjetas corporativas para que me lleguen antes de que salga mañana. También me van a transferir algo de dinero para estos días. Fruncí el ceño. Tú siempre eres muy cuidadosa con tus cosas. ¿Qué pasó exactamente? Suspiró con culpa o con una actuación impecable, algo que solo entendería semanas después. Estaba distraída. Dejé el bolso junto a la caja mientras agarraba unas revistas. Cuando volví, ya no estaba. La recepcionista dijo que estaba atendiendo a otro huésped y no vio nada. Mi licencia también estaba ahí. El hotel mandó a revisar los alrededores, incluso los contenedores. Ojalá aparezca. Si no, tendré que moverme en taxi para la reunión de hoy. Yo me encargo de las tarjetas, le dije. No te preocupes. Perdóname, amor. Llevaba como $1,200 en efectivo. Ojalá no pase de eso. Por suerte, casi todo mi maquillaje quedó en la habitación, así que todavía puedo arreglarme para la presentación. ¿Cómo están los niños? Recuerdo que su tono, incluso en medio del supuesto problema, era extrañamente sereno. Logré cancelar las tarjetas a tiempo. No hubo cargos sospechosos. Y como no aparecieron ni la cartera ni la licencia, dejé el asunto enterrado bajo las exigencias normales de la vida. Las semanas siguieron. La rutina, los deberes escolares, las compras, los correos del trabajo. Todo siguió avanzando como si nada. Hasta que, unas 6 semanas después, encontré algo que no debía haber encontrado. Estaba buscando nuestra póliza del seguro de la casa cuando di con una carpeta suya, una de esas que yo siempre respetaba por simple principio. Dentro, había estados de cuenta de una cuenta personal en Fidelity, donde Verónica administraba por separado el dinero de la herencia que recibió tras la muerte trágica de sus padres. Yo sabía que aquella herencia había sido de unos $350,000 y nunca me metí en eso. Era suyo, su historia, su dolor. Pero ya que tenía el documento delante, no pude evitar mirar. El fondo había crecido. Ya pasaba de los 400,000. Y en medio de los movimientos apareció un retiro de $3,000, hecho exactamente por aquellas fechas en que su bolso había sido robado. Mi curiosidad se transformó en una punzada. Seguí leyendo. Ese dinero había salido de su cuenta de mercado monetario mediante un cheque emitido a nombre de una joyería local. 2 días después del supuesto robo, en la misma ciudad donde se hospedó, me quedé inmóvil. No me había dicho nada de ninguna compra. No me había hablado de un regalo para mí, ni para alguien de su familia, ni de una emergencia. Nada. Tomé el teléfono. Anoté el número de la joyería. Llamé.
Me atendió una mujer amable. Le di mi nombre y le mencioné la fecha y el importe de la compra. Inventé una excusa rápida. Tuvimos un pequeño inconveniente con la adquisición y quería saber si existe alguna garantía de la tienda. Escuché cómo tecleaba. Sí, ya encontré la operación. ¿Cuál es el problema con los anillos? Se me heló la sangre. ¿Los anillos? Sí, respondió ella con naturalidad. Lo recuerdo perfectamente. La señora estaba muy afectada. Nos dijo que le habían robado sus anillos de compromiso y de matrimonio, y que necesitaba reemplazarlos por unos lo más parecidos posible. Incluso dejó una tarjeta corporativa como respaldo, y luego envió un cheque para cubrir la compra. La garantía es de 90 días. ¿Se soltó alguna piedra? Sentí que el mundo se inclinaba. Verónica jamás me dijo que había perdido los anillos. Solo habló del bolso. Respiré hondo, intentando que la voz no me temblara. Necesito hablar primero con mi esposa, dije. Luego me comunicaré nuevamente. Colgué. Me quedé mirando la pared varios minutos, quizá más. No pensaba. No podía. Solo trataba de ordenar la lógica de aquello. Si sus anillos estaban dentro del bolso, había una sola pregunta importante. ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué una mujer casada se quitaría el anillo de matrimonio y el de compromiso durante un viaje? No era por trabajo. No existía ninguna razón profesional para ocultar su estado civil. Y mientras más vueltas le daba, más oscura se volvía la única explicación posible. Yo había estado casado con ella 11 años. Teníamos 2 hijos maravillosos. Matías, de 8, y Valeria, de 6. Siempre creí que nuestro matrimonio era sólido. No perfecto, pero sí verdadero. Nuestra intimidad me parecía suficiente. Nuestra vida familiar, genuina. Ella viajaba una vez al mes, 2 o 3 noches. Siempre pensé que esas salidas eran simplemente parte del precio del éxito profesional. De pronto, aquellas noches lejos de casa empezaron a parecer otra cosa. Quizá perder los anillos la había asustado. Quizá por eso quiso reemplazarlos de inmediato, para que yo no notara nada. Aquellos anillos no eran piezas extravagantes. Los compré cuando todavía ganaba poco, así que reproducirlos no debía de ser demasiado costoso. Si realmente hubieran sido robados en un incidente formal, podría haber hecho un reclamo al seguro. Pero no lo hizo. O si lo hizo, yo nunca lo supe. Entonces me hice otra pregunta. Si el bolso fue robado de verdad, ¿qué reportó exactamente en el hotel? Busqué el número del hotel y llamé. Expliqué el asunto. Pregunté si tenían un registro escrito del incidente. Para mi sorpresa, sí lo tenían. Pedí una copia. Me la enviaron. La leí con el corazón golpeándome en la garganta. La declaración firmada por Verónica decía que su bolso desapareció mientras ella estaba bailando en el salón del hotel. No había ninguna mención a una recepción, ni a una caja, ni a revistas, ni a periódicos. Ella escribió que dejó el bolso en el reservado donde estaba sentada y que al regresar ya no estaba. También dejó por escrito que prefería no involucrar a la policía. Ahí sentí que la mentira ya no era una sospecha, era una estructura completa. No solo me ocultó lo de los anillos, también inventó toda la historia que me contó por teléfono. Y una imagen empezó a formarse sola en mi cabeza, una imagen tan desagradable que me revolvió el estómago. Mi esposa bailando con otro hombre, sin anillos, en un hotel de otra ciudad, fingiendo ser una mujer soltera. Todavía faltaban unos días para su siguiente viaje, y yo, aunque no quería reconocerlo, ya estaba decidido a buscar algo más. No podía seguir viviendo con aquella duda comiéndome por dentro. Pensé en lo práctico. Si una mujer lleva una doble vida durante viajes de trabajo, hay ciertas cosas que no guarda en casa. Y si no las guarda en casa, las guarda cerca de sus desplazamientos. Su portafolio. Verónica usaba un maletín grande para documentos, laptop y material de presentaciones. Si el vuelo era temprano, lo traía la noche anterior, y al día siguiente salía directo al aeropuerto. Yo necesitaba una oportunidad para revisar ese maletín.
2 noches después, durante la cena, saqué el tema con naturalidad forzada. ¿Vuelves a salir esta semana? Sí, dijo sin mucho entusiasmo. A Monterrey, lo de siempre. La miré con calma, aunque por dentro yo era un volcán. ¿Nunca te ha gustado viajar tanto? ¿No has pensado en moverte a otro puesto? Dijo que quería acumular más experiencia antes de pedir algo más estable. Yo jugué una carta emocional. Los niños y yo te extrañamos mucho cuando no estás. Me sonrió con una mezcla de culpa y ternura. Yo también los extraño. Seguí. ¿Sales temprano? Sí, mañana a las 7:30. Hizo una pausa. Luego me guiñó un ojo con esa coquetería que tantas veces me había desarmado. Voy a necesitar algo bonito que recordar hasta el viernes. Le seguí el juego. Ella incluso se ruborizó. Y esa reacción tan espontánea me confundió más. Por un instante pensé que quizá estaba equivocado, que quizá todo tenía otra explicación, que quizá me había dejado arrastrar por ideas venenosas. Pero el impulso de revisar el maletín no desapareció. Esa noche llegó de muy buen humor. Aparcó junto a mi coche en el garaje. Entró a la casa sin el portafolio. Asumí que seguía en el auto. Durante la cena me pidió que después sacara su maleta del garaje. Yo asentí. Más tarde fui al coche. El maletín no estaba en los asientos. Fui directo al maletero. Nada. Volví a la habitación con la maleta y le pregunté casualmente por las llaves del auto. Creo que una llanta trae una fuga lenta. Si voy ahora con Ernesto, me la arregla de una vez. Ella me miró raro. ¿No puedes usar el repuesto si empeora? Podría, pero hay tiempo para solucionarlo bien. Me dio las llaves. Bajé al garaje, saqué su coche y manejé hasta la estación de servicio de mi amigo Ernesto, un viejo compañero del colegio. Toqué el claxon, abrió una bahía y metí el auto. ¿Qué pasa, hermano? Preguntó. Necesito un favor. ¿Y un poco de tiempo? Entendió sin que yo dijera mucho más. Abrí el maletero. Ahí estaba el portafolio. Lo puse sobre una mesa de trabajo. Lo abrí con manos torpes, casi temblorosas. Revisé compartimento por compartimento, procurando no alterar nada. En uno de los bolsillos interiores encontré lo que no quería encontrar. Un paquete abierto de preservativos. Faltaban varios. Me quedé mirándolo como quien contempla una sentencia. No grité. No golpeé nada. No hice una escena. Simplemente sentí cómo algo dentro de mí se derrumbaba en silencio, como un edificio elegante que por dentro ya estaba hueco. Volví a guardar todo exactamente en su sitio. Cerré el portafolio. Lo regresé al coche. Ernesto volvió en ese momento. ¿Encontraste lo que buscabas? Lo miré y respondí con la voz apagada. Sí, ojalá no. Le pedí que revisara la presión de la llanta para que mi historia tuviera sentido. Él lo hizo sin hacer preguntas. Ese tipo de lealtad no se olvida. Después fui a cargar gasolina. Un gesto absurdo, casi ridículo, pero en ese momento pensé, tal vez sea la última vez que lo haga por ella. Regresé a casa tragándome una mezcla de rabia, tristeza y miedo. Porque una cosa es sospechar. Otra muy distinta es tocar con tus propias manos la prueba física de la traición. Esa noche, cuando entré, ella me preguntó desde el dormitorio, ¿todo bien? Sí. Era un clavo pequeño. Me fui a la cocina, abrí una cerveza y me senté con los niños frente al televisor. Media hora después, Verónica se acomodó junto a mí en el sofá. Se acurrucó contra mi hombro. Me susurró al oído. ¿Estás listo para esta noche? Tomé un sorbo de cerveza. Me duele un poco el estómago. Ella me abrazó. Pobrecito. Yo te cuido. Luego me dijo que me amaba. Y ahí estaba yo, con el brazo rodeándola por reflejo, mientras por dentro me preguntaba quién era realmente la mujer que tenía al lado. Si lo hacía por emoción, por vacío, por ambición, por deseo de sentirse deseada. No lo sabía. Quizá nunca lo sabría.
Acostamos a los niños juntos. Los besó con ternura. Los cubrió bien. Y yo observé aquella escena con una tristeza insoportable, porque entendí que la familia que yo creía tener ya se estaba rompiendo aunque ellos todavía no lo supieran. Esa noche estuvimos juntos, pero ya no hubo pasión. Solo una intimidad mecánica, triste, rota. En un momento me preguntó, ¿todavía te sientes mal? Asentí, y antes de dormir, como un hombre desesperado que aún espera un milagro, le pregunté, ¿de verdad tienes que hacer este viaje? Ella suspiró. Sí, mi amor, tengo que ir, pero regresaré rápido. Ya quiero que llegue el fin de semana para estar con ustedes. Se metió a bañar, y mientras el agua corría, abrí discretamente su maleta. Arriba había ropa ejecutiva, sobria, correcta. Pero más abajo encontré un vestido negro ajustado que yo conocía demasiado bien, lencería escogida con un gusto que no tenía nada que ver con reuniones de oficina, y accesorios que no formaban parte de ninguna agenda corporativa. Volví a cerrar la maleta y me senté en la cama con la sensación de haber envejecido 10 años en una sola noche. A la mañana siguiente, cuando se levantó a las 5, fingí seguir dormido. Ya no quise despedirme como siempre. Ella se acercó, me besó la mejilla y preguntó si seguía sintiéndome mal. Solo asentí. Escuché la puerta del garaje cerrarse, y en cuanto se fue, supe que aquel día iba a cambiar mi vida. Después de dejar a los niños en la escuela, llamé a varias agencias de detectives privados. Quería una con presencia en la ciudad a la que ella viajaba. Encontré una. Agendé una cita para esa misma mañana. Luego llamé a un abogado de divorcios que me había recomendado un amigo. También conseguí cita para esa tarde. En la oficina de los investigadores expliqué la situación. Les di una fotografía de Verónica, los datos de su vuelo, del hotel y de la empresa. Les pedí vigilancia desde que terminara su jornada. Pagué un anticipo importante. Me prometieron fotos, informe y movimientos detallados. Aquella tarde, el abogado fue directo al punto. Me explicó que, en nuestro estado, el divorcio era sin culpa, pero que el hecho de que yo fuera el principal cuidador de los niños me daba una posición fuerte respecto a la custodia. Hablamos de bienes, visitas, casa, cuentas, manutención. Le dejé claro que lo único que realmente me importaba eran mis hijos. Le pedí que preparara todo para presentar la demanda el lunes. El viernes, cuando Verónica regresó, me ofrecía encargarme de su ropa sucia. Ella rechazó la propuesta demasiado rápido. Yo sonreí por dentro con una amargura que no conocía en mí. Sabía perfectamente por qué no quería que yo tocara esa ropa. El lunes por la mañana me llamó la agencia. Tenían el informe. Fui de inmediato. El gerente me dijo que no había leído todo con calma, pero que, según lo que vio por encima, era devastador. Me entregó una copia impresa y otra digital. Empecé a leer ahí mismo. A las 5:17 de la tarde del miércoles, la vigilancia confirmaba la entrada de la sujeta, así la llamaban, al hotel. Verónica. Identificada por la foto, por su gafete de empresa, por su ropa profesional. La siguieron hasta la habitación 414. Entró sola. A las 6:32 bajó al lobby. La siguiente fotografía me dejó sin aire. Llevaba el vestido negro de su maleta, tacones, el collar que yo le regalé en nuestro 10º aniversario, y en la mano izquierda no había anillos. A las 7:10 salió del hotel y caminó hacia un restaurante cercano. A las 8:51, una foto la mostraba besándose intensamente con un hombre en un reservado. A las 9:04, otra imagen captaba a ambos entrando al elevador de regreso al hotel. A las 9:07, una última fotografía los mostraba entrando juntos a la habitación 414. A las 11:13, el hombre salió solo. El informe incluía la matrícula de su vehículo, el nombre del propietario y un dato más. Ese hombre también estaba casado y tenía 2 hijos. Seguí leyendo. La noche siguiente, según el informe, ella repitió el mismo patrón con otro hombre distinto. No sé describir con exactitud lo que sentí. No era solo ira, era humillación, duelo,
incredulidad. Era mirar tu propia vida y descubrir que una parte esencial había sido falsificada. Pagué el resto a los detectives. Pedí copias adicionales. Volví al coche y me quedé varios minutos con el sobre en las manos, incapaz de arrancar. Después llamé al abogado. Presenta todo, le dije. Y quiero que la notifiquen mañana en su oficina. No era elegante. No era noble. Pero en ese momento yo quería que sintiera aunque fuera una fracción del derrumbe que me había provocado. Aquella noche en casa no hubo amor, ni siquiera intento de fingirlo. Ella parecía presentir que algo había cambiado. No preguntó de forma directa. Solo me observaba más de la cuenta. A la mañana siguiente la despedí con una frialdad que no pude disimular. Ella quiso abrazarme. Yo respondí apenas. Antes de salir con los ojos húmedos murmuró, «Te amo». Cerré la puerta y por primera vez en mucho tiempo estuve a punto de llorar de verdad. Pero escuché a los niños moverse en sus habitaciones y me obligué a recomponerme. A media mañana sonó el teléfono. Era la oficina de Verónica. Contesté. Hubo un silencio corto. Luego su voz quebrada. «Lo siento». No respondí. La línea se cortó. Esa noche no volvió a casa. Los niños preguntaron por su mamá. Les dije que había surgido un problema y que volvería luego. Para distraerlos, los llevé a cenar hamburguesas. Sonrieron un poco, lo suficiente para que yo no me rompiera frente a ellos. Al día siguiente, ella llamó otra vez. ¿Puedo pasar por mis cosas? ¿Podemos hablar? Yo ya me había endurecido. Ven entre 9 y 12 cuando los niños y yo no estemos. Y hablaré contigo solo en la oficina de mi abogado, después de que firmes y legalices los documentos. Del otro lado hubo un sollozo. Está bien. Firmó. 6 meses después, el divorcio era oficial. Más tarde supe que había quedado embarazada durante una de aquellas aventuras y que intentó ocultarlo. Pero todo salió mal. La verdad terminó por imponerse sola, como suele pasar con las vidas mal construidas. Nos vimos una última vez en la oficina del abogado. Me rogó que reconsiderara. Dijo que no soportaba tener acceso limitado a los niños. Lloró. Tembló. Me aseguró que había ido con un psicólogo y que le habían diagnosticado una compulsión sexual, que ahora estaba bajo tratamiento, que por fin entendía sus impulsos y que tenía el problema controlado. La escuché completa. Luego le dije algo que todavía recuerdo con una claridad dolorosa. Tal vez sea verdad. Tal vez sí estés intentando cambiar. Pero debiste buscar ayuda antes de destruirnos. No supe qué más decirle. Salí de aquella oficina sin mirar atrás. Con el tiempo me enteré, por amigos en común, de que seguía saliendo por las noches, frecuentando clubes, apareciendo con distintos hombres, persiguiendo algo que yo ya no quería entender. También supe que su salud se había deteriorado y que había contraído una enfermedad. Sentí pena, claro, pero no quise involucrarme más. Hay heridas que uno no puede seguir atendiendo sin volver a abrir las propias. Yo seguí adelante. Volví a salir con alguien. Una mujer de mi edad, también divorciada, fuerte, entera, una de esas personas que ya pasaron por el fuego y por eso hablan con otra serenidad. Mis hijos la aceptaron con una naturalidad que me conmovió. Y yo, que durante mucho tiempo pensé que el amor después de una traición solo podía ser una versión mutilada de lo que fue antes, empecé a descubrir algo distinto, más sobrio, más limpio, más verdadero. Porque hay noches en las que un hombre pierde una esposa, una ilusión y una idea completa de su futuro. Y aún así, contra todo pronóstico, sobrevive. Si quieres, te escribo otra versión todavía más parecida al original, con otros nombres y manteniendo exactamente el mismo ritmo de telenovela intensa, pero mejor pulida en español natural.